Bueno, ahora sí, continuamos entonces con la exposición de la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez. Ana estaba cerrando después de las reflexiones de la doctora Bernal. Te escuchamos. Sí, muy bien. Ya nada más termino con una pregunta. ¿Cómo concebir a un jurista capaz de generar valoraciones objetivas sobre el derecho vigente, el que opera en la actualidad, si desconoce las fuentes, los principios y los procesos generales que lo posibilitaron? El riesgo, o uno de los riesgos, es formar técnicos del control social, en el mejor de los casos altamente especializados, pero que fácilmente podrán caer al servicio del mercado o del poder. Me parece que es una cuestión que debe reflexionarse desde la docencia de la historia del derecho. Es cuanto, Viviana. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por haberte ajustado al tiempo. La verdad que este es un tema que ya lo creo que es convocante, que tantas veces hemos hablado de este tema durante tantos años y seguimos reflexionando y seguimos planteándonos preguntas, porque la realidad también nos interpela constantemente y nos lleva a tener que buscar constantemente nuevas respuestas. Y una demostración de eso es lo que nos pasó a todos este año con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, estas reflexiones tuyas son tan importantes, ¿no? Y nunca pierden actualidad y son siempre puntos de partida para seguir pensando y seguir aportando. Y realmente este es un espacio magnífico para que entre todos podamos seguir pensando estos temas. Y ya veo que hay una pregunta del doctor Abasolo, pero ya que tengo el uso del micrófono, voy a aprovechar y voy a hacerte 2 o 3 comentarios que a lo mejor vos los podés ir contestando en respuesta a mi pregunta o en general, ¿no? En primer lugar, me llamó mucho la atención este comentario tuyo acerca de la cantidad enorme de universidades privadas que enseñan la carrera de Derecho y la poca cantidad de universidades, digamos, nacionales que existe en México, vis a vis la cantidad de estudiantes que se gradúan de Derecho. Entonces, mi pregunta es si está estudiado o si hay alguna sospecha o si se sabe por qué, a pesar de que hay más universidades privadas dedicadas a la enseñanza del derecho, hay más cantidad de alumnos que se gradúan de las públicas. Es decir, ¿por qué hay un desgranamiento de los alumnos que estudian derecho en las universidades privadas? ¿Hay un desgranamiento? Esta es una de las preguntas, ¿no?, que yo me hago y que me pregunto si ustedes lo vieron o hay alguna explicación con respecto a eso. Otro tema que me llamó la atención de lo que vos comentaste, o por lo menos lo que yo interpreté, el poco peso que el derecho indiano tiene en los programas de historia del derecho. Es decir, aparentemente por lo que vos sugeriste, hay como una desconsideración, ¿no?, o no ponderación del aporte del derecho indiano en la formación del derecho mexicano, aparentemente. Y finalmente, cuando vos presentaste la diapositiva sobre la valoración, entiendo que es tu valoración, ¿no? O la fuente es algún tipo de relevamiento o alguna estadística que vos hayas podido consultar, o si es tu propia opinión. Nada más. No sé si querés contestar y le pasamos la pregunta, la mano al doctor Abasolo. Sí, si quieres contesto y damos paso después al resto. En cuanto a la primera observación, creo yo que hay... en México, la razón principal por la que la mayor parte del estudiantado opta por una universidad pública es económica, claramente. No es una cuestión, es más, la consideración del egresado en general de todas las carreras, pero hablando específicamente de la licenciatura en Derecho, la consideración del egresado de universidad pública versus privada dependerá de qué universidad privada
en qué universidad privada hayas estudiado, pero por lo general se tiende a considerar que el estudiante egresado de universidad privada puede tener una mejor formación. Insisto, dependerá de la universidad privada, pero si es una de las estudiadas, reportadas aquí, de una de las élites, con mucho estará mejor valorado. Y sin embargo, eso evidentemente no requeriría de un estudio estadístico específico, de que corriera encuestas y demás, pero yo te puedo dar un ejemplo que hace unos 15 o 17 años, en algunas solicitudes de trabajo de algunas empresas, expresamente se solicitaba que aquellos que hubiesen egresado de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional, que son nuestras dos grandes universidades públicas emblemáticas, se abstuvieran de presentarse a favor de los estudiantes egresados de universidades privadas. ¿Y por qué seguimos teniendo más egresados de las públicas que de las privadas? Es una cuestión económica, claramente. Y bueno, y creo yo que Perdón, a partir... Perdón, Ana. Quiere decir entonces que los estudiantes que se inscriben en las privadas se inscriben, pero luego no pueden sostener el pago de la cuota y por eso abandonan. Esa es la idea. No, es que en realidad el grueso de la población estudiantil no tiene posibilidad de optar por la privada. O sea, se va a la pública, a ver, con todas sus excepciones, pero si le preguntaras creo yo, tengo la percepción de que si les preguntaras, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos preferirían ir a la privada. Y esto, la pandemia, la verdad es que nos ha dejado una lección en toda la gama de los niveles educativos, pero también en la universidad, porque las universidades privadas tuvimos capacidad de respuesta frente a la pandemia. En 48 horas estábamos en plataforma virtual todos. La pública no. La pública tardó más, la pública sigue teniendo para algunas materias la mecánica de entrego en una plataforma y entonces el maestro en algún momento leerá el trabajo que hice. Y entonces esa brecha entre pública y privada, creo yo que se ha agudizado. Tristemente en la universidad, pero escandalosamente en los niveles de educación básica, escandalosamente, en donde las escuelas privadas tienen una mayor capacidad de respuesta y un servicio educativo que permaneció constante. Insisto, esto requeriría obviamente un estudio objetivo, pero ciertamente, digamos, Jalapa es una universidad claramente universitaria, con la segunda universidad pública más grande de México, que es la Universidad Veracruzana, y claramente el problema... nosotros siempre sabemos desde la Universidad de Anáhuac que una vez que se publican los resultados de admisión de la UV, vamos a tener un incremento en el número de inscritos, porque todos los rechazados se van a la privada. Y todos ellos, o un porcentaje muy elevado de ellos, solicitará beca, porque el problema es de índole económica. En cuanto al segundo tema, al de la percepción del poco peso del derecho indiano, yo revisé varios sílabus, particularmente los sílabus de las universidades ahí planteadas, y platicando con mis colegas aquí en México, pues yo les preguntaba, oye, bueno, ¿y tú les enseñas derecho indiano? Y la verdad es que la mayor parte de ellos me decían, hombre, sí, o sea, doy un poco de novohispano. Decía, no, indiano. O sea, no novohispano específicamente, indiano. Pues no, bueno, sí, un poco la definición, pero normalmente centraban sus esfuerzos a partir del siglo XIX, es decir, a partir de los inicios de la Guerra Civil de Independencia y todo el siglo XIX, los movimientos y demás. Pero todo lo anterior, hombre, pues a lo mejor unas 4, 5, 6 clases y poco más. También es cierto que el tiempo es corto, o sea, un semestre para dar esa cantidad de información, la verdad es que yo debo confesar que rara vez llego al siglo XX. O sea, mis alumnos que han tomado conmigo Historia del Derecho, siempre les digo, vamos a intentarlo, pero no garantizo que podamos llegar al siglo XX.
Entonces, bueno, sí entiendo que varios profesores deciden acortar el periodo anterior en pos del periodo decimonónico. Pero bueno, no, sí me consta, Viviana, sobre todo a partir, pero tienes razón, habría que hacer un estudio estadístico mucho más objetivo para poder proponer cosas o cuestiones mucho más concretas. Porque incluso en los programas de estudio en donde está prevista una parte del derecho indiano en el plan de estudios general, cuando llega a manos del docente y él hace la adaptación a su sílabus de clase, acorta el periodo previo al siglo XIX. Y la tercera pregunta, que era sobre la valoración, te la hago porque me despistó un poco el título de tu diapositiva, porque yo pensé que vos nos ibas a transmitir qué es lo que perciben los alumnos sobre la importancia de la historia del derecho. Pero luego, cuando vi la diapositiva, entiendo que es tu perspectiva acerca de por qué hay que enseñar historia del derecho. ¿Sabés algo sobre la valoración de los alumnos acerca de la materia? Yo siempre hago un poco mis encuestas y luego, bueno, reviso las propias encuestas de percepción que hacen los alumnos. Y no, yo te puedo resumir su percepción como, ¿y esto para qué me va a servir? Y bueno, ahí entra nuevamente esta concientización por parte del profesor de Historia del Derecho de mostrar la perspectiva histórica en la dimensión de lo que es el derecho. O sea, esta necesidad de mostrar a los alumnos que su propia ciencia es histórica. Y que no es solo de qué te va a servir, es que no puedes ejercer derecho plenamente si no comprendes su dimensión histórica. Entiendo ya que podrá interesarte ya después más alguna otra cosa, la práctica, el litigio, pero no puedes entender el derecho sin esta dimensión histórica. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, A ti, doctor Viviana. Abasolo, y después Lorena Camarata, que también tiene una pregunta. Adelante, doctor Abasolo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana, por esta magnífica exposición. Bueno, como todas las cosas, siempre las exposiciones nos dejan con gusto a poco, porque hay un montón de ideas, un montón de reflexiones. Creo que este tema en particular, además, toda esa información que está dando vuelta, es un tema muy interesante porque es uno de esos temas realmente transversales que nos permiten dialogar desde experiencias disciplinares, nacionales, públicas, privadas, primer año, segundo año, último año. Yo estaba pensando, viendo los nombres de los que ahora están aquí, y que me parece que esta sería una oportunidad para tomar esto como una etapa en futuras reuniones más o menos, no digo periódicas, pero por lo menos 2 o 3 reuniones por año sobre esto. Porque, por ejemplo, ahora en este mismo momento me encantaría, no los quiero sacar desde su propio lugar, pero me encantaría escuchar lo que opinan sobre este tema Ricardo Fecia de Santa Fe, el profesor Díaz Couselo, con su magnífica experiencia y trayectoria en la Universidad de Buenos Aires, Manuel Bermejo dando su opinión desde España, Alfredo Flores desde Porto Alegre, le veo acá a la profesora peruana Miluska, y veo... entonces, porque este es un tema, digamos, vos algo dijiste, y es un... y estamos dando vuelta, esta sensación a veces de cierta perplejidad sobre los estudios históricos jurídicos, el debate sobre su presunta, digo cuando hablamos con los colegas, no pertinencia, si es pertinente, la cantidad de horas, que, digamos, esto, en realidad discutir sobre para qué estamos enseñando lo que enseñamos. Entonces, también hay a veces una mirada que es una mirada como que el problema, no lo digo por vos, está claro, digo, estoy reflexionando en voz alta con la pretensión de
instigarte e instigar a los colegas que están acá. También Roberto Cerón nos puede decir algo sobre Chile, pero más allá de esta intervención ahora, este es un tema transversal que en el instituto tiene que mantenerse como un foro, como un grupo de trabajo, como lo querramos llamar, porque, bueno, y les decía que, volviendo a lo anterior, que en qué medida el problema es de los otros, porque también, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No estoy diciendo cuál es nuestra inmediata de los que estamos aquí. Por supuesto que me impactó esas cifras multitudinarias de facultades o cursos de derecho, y me preguntaba, ¿quiénes serán los que dan historia del derecho en esas multitudes de facultades? Porque uno, desde el sector austral de América, tiene muy presentes a magníficos y extraordinarios maestros y colegas mexicanos que tienen una producción formidable, que hacen aportes estupendos, que nos orientan, nos ilustran. Pero, claro, cuando yo veo 1900 cursos de derecho, me pregunto quiénes serán los docentes no de los 50 cursos top, sino de los 1850 no top. Y entonces uno también ahí se tiene que preguntar, porque a veces en nuestra disciplina también acarreamos prácticas enciclopédicas de querer verlo todo. Y no pensamos que, como vos decías, es muy diferente dar en primer semestre, en segundo semestre, son cosas distintas. A veces también resulta que la manualística no está adecuada al proyecto pedagógico que tenemos, y ahí pueden empezar a aparecer algunas soluciones. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de universidades de gestión privada, nos encontramos con los problemas lógicos. Lo dice alguien que trabaja en varias universidades de gestión privada y que tiene el orgullo también de ser profesor de universidad pública. Pero, bueno, esta cosa, pero trabajás en universidad de gestión privada y hay un cliente, que no es solamente un estudiante, es un cliente, y está la imagen, y está la exclusividad, pero tal vez nosotros, en esta tarea de integrar redes, podemos potenciar nuestro papel disciplinar. Imaginémonos armar una red de contenidos didácticos. Los colegas que creemos que estamos avanzando o haciendo algunas reflexiones que hacen de esta disciplina algo más que una acumulación de información ornamental. O sea, esta es la idea a veces del alumno. Y aprendí un montón de cosas, no sé para qué me sirven, pero como una especie así de datos para el programa de preguntas y respuestas. ¿Cuándo llegó fulano de tal? ¿Cuántos libros tenía la recopilación de Indias? ¿Cuántos eran los convencionales constituyentes de Querétaro? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa de esta que los alumnos ven el detalle, y eso tiene que ver con que la anécdota se quedó en anécdota. Pero si pudiésemos, por ejemplo, ofertar un banco de pastillas en videos de 2 minutos, 3 minutos, con imágenes, y tal vez ese profesor que está ahí y que llegó a la cátedra, a veces sucede, ¿no? Esta cosa, a ver, ¿qué clase puede dar? Dice alguno, y es amigo de un decano, o es allegado no sé qué, y pasa a dar su clase, y después, claro, maltrata la disciplina. Entonces, frente a esto podemos quedarnos en una actitud medio así, deprimente y depresiva, viendo cómo las cosas suceden de la manera que no nos gusta que sucedan, o ser proactivos y ofrecer alternativas constructivas. Entonces, esta idea, digo, en este sentido también, creo que muchas veces nosotros tenemos que reflexionar sobre para qué estamos dando lo que estamos dando. Y no es, para terminar, estamos conversando, ¿no? Pero sería muy bueno si en algún momento podemos armar una reunión, por ejemplo, con la gente, acá lo tenemos a Manuel Bermejo de la Carlos III, que la Carlos III
ha desarrollado también algunas propuestas muy interesantes sobre contenidos, qué contenidos. Mi propuesta siempre es la misma. No me preocupa abarcarlo todo, sino cómo abarco y cómo trato los contenidos. Porque es imposible. La cantidad de contenidos que hay es imposible. Espero haberlos motivado a los colegas también a que se animen, porque este es un tema bárbaro. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. No, no, al contrario, Ezequiel. Y bueno, o sea, respecto a dices, ¿quiénes son? Pues la pregunta es que te sorprenderías. Yo me he enterado de profesores que han dado historia del derecho que, bueno, vamos, que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? Y te dicen, no, es que sigo el libro de historia del derecho mexicano de Guillermo Floris Margadant, y pues eso, lo dicto y se lo doy a los alumnos. No, bueno, para esto yo también doy física cuántica, vamos, no es así, vamos. Sí. Bueno, pero por ejemplo, acá hay, también por las dudas, Viviana, hay dos queridos colegas que están acá que tienen que hacer el curso del tutorial. Son Pamela y Ricardo, que quieren preguntar y no levantan la manito azul. No, pero el doctor Fesia aprendió a usar la manito, pero no la manito de levantar para preguntas, sino la manito para saludar. Yo me di cuenta que él quería preguntar, pero bueno, él avanzó porque ya sabe usar una manito, pero doctor Fesia es la manito azul. Así que, bueno, no sé si, Ana, querés cerrar algo más con respecto al doctor Abasolo, porque me parece que Lorena Camarata levantó la mano, no sé si inconscientemente, si tiene una pregunta. También Roberto Cerón se acaba de anotar en la no mano azul. Bueno, muy bien. Entonces hacemos una cosa. Seguimos, Viviana. Lorena, cortito, después entonces el doctor Fesia y Pamela, que ahí levantó la mano. Muy bien, Pamela. Bueno, Lorena, adelante. Cortito. Yo soy estudiante de avanzada de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Hice 3 cursos de Historia del Derecho específicamente, y a nosotros acá en la UBA, junto con la Historia del Derecho, nos enseñan a investigar. Y la mayoría de las cátedras que hacemos de Historia del Derecho se aprueban con una investigación jurídica, ¿sí? Yo quería saber si en México ocupan el mismo sistema o si evaluaban con un examen, con una suerte de algo distinto, porque acá el hecho de que la historia del derecho no sea una materia obligatoria para la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, conlleva a que sean muy dispares las ofertas de materias, entre comillas, y que sea toda igual la forma de evaluar, que es a través de estos trabajos prácticos, estas monografías. Algunos son introducciones verdaderas a la investigación jurídica. A mí me tocó hacer 3, para 2 profesores distintos, para el doctor Ola Zapallero y para el doctor Rabinovich. Así que me gustaría saber si en México el sistema es el mismo, que se evalúa a través de una ponencia, tesis, como le quieran decir, o si toman un examen de preguntas y respuestas. Específicamente para la materia de Historia del Derecho, la tendencia es aplicar examen, que puede ser complementado con algún trabajo de investigación. Pero si tomamos en cuenta que normalmente la materia está ubicada en los primeros semestres de las carreras, pues evidentemente los chicos son aún muy jóvenes y hay todavía una metodología que ir afianzando, que ir solidificando. En cuanto a la licenciatura en Derecho, tristemente estamos cayendo en una tendencia en que la mayor parte de las universidades privadas, al menos, están eliminando la defensa de la tesis en pos de un examen de conocimientos generales, que hace una evaluadora nacional, el Ceneval, a través de un examen de conocimientos generales de toda la carrera que se llama EGEL, un examen que dura 8 horas, en las que les preguntan de todo, de opción múltiple, etc. En donde, por cierto,
se incluyen únicamente 2 o 3 preguntas sobre historia del derecho. Y de ahí en fuera todo lo demás, pues, constitucional, penal, etc. Pero no, para las materias de historia del derecho es muy libre, pero normalmente la tendencia es un examen. Bueno, muchas gracias. No nos quedan muchos minutos. Doctor Fesia, cortito, Pamela, Sí. cortito, doctor Bermejo y doctor Cerón. Y con los minutos que nos quedan, ¿eh? No queda mucho. Primero, felicito nuevamente, no pierdo la oportunidad de felicitar al Instituto por estas reuniones que organiza. Segundo, felicito también a la expositora de hoy, que ha sido, la verdad, que todo un hallazgo. Yo sinceramente sabía de la pertenencia, de la cantidad de universidades. Justo estoy trabajando un poco en el tema de las fundaciones de las universidades en América, históricamente, desde la primera, pero no tenía acabada idea de la cantidad de facultades, diríamos nosotros en Argentina, o institutos que permiten acceder al título de abogado de la licenciatura. Yo pertenezco al sistema público y defiendo el sistema público, no es que esté en oposición con el sistema privado. Sin duda, para los de Argentina, en el 58 hubiese estado entre los que militábamos por la laica, ¿no es cierto? Y le hubiésemos gritado cantidad de cosas a nuestro ex reformista, que fue, si bien no era ministro del ramo con Frondizi, pero estaba en el ministerio con Frondizi, ¿no es cierto?, cuando se dio la laica a la pública. Pero de todos modos, la verdad que no me imaginé de tantas universidades que acrediten. Y lo que me gancho, permítanme el término, con la idea que acaba de tirar un poco Ezequiel, que me parece que sería lo bueno de lo malo, que sería una excelente oportunidad para que nos reunamos, al menos los docentes, los profesores, para reforzar el fundamento de la historia del derecho, intercambiando opiniones, incluso es más, hasta podríamos avanzar en el dictado, en la elaboración de un documento base, digamos, que se tome algo así como el esquema del fundamento de la historia del derecho como ramo pedagógico y con opción de obligatoria o opcional, pero creo que hay que reforzar ese fundamento. En función de que no tengo tiempo, no me quiero extender más, nuevamente las felicitaciones a la expositora por la claridad y por el trabajo meticuloso que hizo. Gracias. Gracias, doctor. Pamela, adelante. Bien, espero que no se me corte. Si se me corta, saco la cámara. Bueno, gracias Viviana por la palabra. Ana Brisa, muchas gracias. Me sirve mucho lo que vos me contás, porque yo llegué hace 1 año y medio desde Alemania a ser profesor de la Universidad de Monterrey. Llegué con la advertencia de que historia de las instituciones jurídicas iba a desaparecer en algún momento, y yo asumí el desafío. Afortunadamente, ha tenido bastante éxito la materia. Y algunos de los tips que yo logré, porque hay algo que vos explicaste muy bien, los programas llegan con contenidos fundamentales, pero uno los puede adaptar, siempre que respete las temáticas. Entonces, obviamente, a mí me llegó un programa y yo lo adapté con cuestiones con las que me he formado. Entonces yo, por mi parte, sí doy derecho indiano, pero claro, hay algo que dijo Ezequiel, si cae en manos de alguien que no da historia del derecho, se refugia en un manual. Y eso puede generar un efecto muy contraproducente. Para dar historia del derecho y que tenga como mayor repercusión, lo que yo opto es utilizar la herramienta como una herramienta crítica, planteo investigaciones, como decía Lorena, la confección de póster académicos, siempre tengo un invitado internacional para que los alumnos puedan interactuar con otros alumnos de otras universidades, y como hay algo que Ana Brisa destacó, las universidades privadas tienen evaluaciones de entes internacionales. Entonces, una cosa que podríamos hacer, pienso yo, es generar, por ejemplo, un congreso de estudiantes de Historia del Derecho entre los diferentes institutos de Historia del Derecho y hacer un concurso. Esa forma es una forma de que la disciplina pueda generar algún tipo de impacto internacional y poder cuidar a la disciplina. Por tipo de cuestiones de acreditaciones y de circulación internacional es algo que sí observan mucho en las universidades privadas. Y obviamente algo que me parece que es importante es que podemos utilizar la disciplina para generar un espacio de reflexión crítica. Yo particularmente
mis trabajos de investigación, los mejores que he podido, digamos, como encontrar de mis alumnos, los logré publicar en un blog de la Universidad Católica del Perú. Eso los incentiva, porque ellos necesitan tener productos concretos para acceder a becas, y la verdad que hay muchos espacios que podemos utilizar hoy, ¿no? Y ellos tienen un perfil altamente competitivo. Y un punto interesante es ayudarlos a ser críticos, plantear problemas de desigualdades estructurales, criminalización de la pobreza, discriminación étnica, cuestiones de género, desde la historia del derecho, y conociendo, no de manera anacrónica, pero sí planteando, ¿no?, una situación de desigualdad estructural. Eso los motiva mucho. Entonces, simplemente eso, y Ana Brisa, muchas gracias por muchas cosas que me explicaste, porque de a poquito me voy adaptando, pero es cierto lo que vos decís, ni siquiera existe el nombre de la disciplina. Hay veces que es historia de las instituciones jurídicas de Roma hasta hoy, o sea, algo imposible. Sí. Bueno, Sí, muchas sí. gracias, Pamela. Nos quedan muy pocos minutos, así que las preguntas o las intervenciones tienen que ser muy cortitas. Roberto Cerón y Manuel Bermejo, y nos despedimos. Bien, gracias Viviana. Bueno, felicitar a la expositora, muy buena exposición, y simplemente un aporte. Me pliego a todo lo que ha dicho, lo que dijo el doctor Abasolo, y junto con eso reiterar algo. La manera en cómo mantener a la disciplina en la universidad, al menos acá en Chile, en la Universidad de Chile, es un año, lo mismo en la Universidad de los Andes, que es una universidad privada, donde también hago clases, es justamente volviendo a lo jurídico. Y ahí está la clave. La clave no está en ir a la historia, ir a contracorriente, porque claro, hoy día contratan a un historiador que hace historia, les pasa historia, cosas anecdóticas, intrascendentes para su formación, y lo importante es volver a lo jurídico, y aquí de nuevo hay que mirar a los orígenes de la disciplina. Es la única forma de volver a encantar a los alumnos, que son ahora muy concretos también. Entonces, el punto es retornar al derecho, en perspectiva histórica, claro está, y no escapar del derecho, que es lo que han hecho muchos profesores de la disciplina y aquellos que no tienen formación histórica jurídica, que es asilarse en la historia general o en esta historia anecdótica del derecho. Y uno no vuelve al derecho mismo, es decir, o en otras palabras, al historiador del derecho que no le gusta el derecho no está haciendo un flaco favor, y es lo que suele ocurrir muchas veces. Que la disciplina cobija a historiadores, que me van a perdonar la expresión aquí, frustrados, que no les gusta el derecho, y se encapsulan en eso. Y ese es el flaco favor que nos han hecho eternamente, porque eso ha terminado con la disciplina desplazada de todas las mallas curriculares y dejada ahí como una cosa completamente accesoria. Es decir, de disciplina formativa, hoy día en muchas partes hemos terminado como disciplina decorativa. Eso es lo único que yo quería decir. Bueno, muchas gracias. Manuel Bermejo. Estás con el micrófono apagado, Manuel. Estaba apagando y encendiendo. Bien, decía que muchas gracias, Viviana, por cederme la palabra. Gracias también a la ponente por que me ha permitido conocer un panorama de México que conocía de una forma mucho más superficial. Yo voy a ser muy breve porque serían tantos los temas que podríamos abordar. Simplemente en España la situación es completamente diversa de la que existe en México. En las universidades públicas, en todas, hay historia del derecho con carácter obligatorio. Es en las universidades privadas donde, salvo en las tradicionales, las que han existido hace muchos años, pero ha habido una oleada en los últimos años de creación de universidades privadas, donde no se contempla la historia del derecho porque tienen una orientación más como sociedades con ánimo de lucro y hoy con una orientación diferente. Y esta situación más o menos satisfactoria en cuanto a presencia en los planes de estudio, sin embargo, es muy peligrosa porque efectivamente también hay desde ciertos sectores pues, planteamientos que cuestionan la presencia de la disciplina en los planes de estudio, y en cualquier momento puede cambiar esta situación. Y en este sentido, pues es un punto de reflexión muy importante, hasta el punto de que nuestra ya no tan recién creada Sociedad de Historia del Derecho
Precisamente pensábamos dedicar el primer congreso que se iba a celebrar en este mayo pasado y que la pandemia lo ha evitado, a un tema muy concreto, que era la historia del derecho en la universidad del siglo XXI, fundamentalmente para reflexionar sobre estas cosas. El congreso se celebrará cuando sea posible, probablemente lo tendremos que aplazar hasta el próximo mayo, pero no es aleatoria la elección de este tema, es que se ha considerado lo más importante. Bueno, yo tendré oportunidad de hablar más de ello porque hay una sesión programada en la que podré detallar con mayor precisión, pero sí quería insistir en otra cosa, que es una cuestión que tendemos a olvidar y en cierto modo conecta con lo que ha dicho el interviniente anterior, y es que muchas veces se pierde la perspectiva, y esto yo creo que es un gran problema, de que nosotros, como docentes, otra cosa es como investigadores, debemos pensar sobre todo en que nuestra función, y función además en España, que somos funcionarios, gran parte, o los más permanentes, nuestra función es contribuir a la formación de estudiantes de derecho, a formación de juristas. Y si olvidamos esto y no reflexionamos cómo podemos hacer, no solo es suficiente, no es suficiente que nosotros creamos que es importante la asignatura, es que es imprescindible que los receptores de nuestras enseñanzas tengan la misma sensación. Y nuestros compañeros de facultad o de universidad tienen que compartir esa misma percepción, porque si no, probablemente sería cierto que somos accesorios y superficiales si no conseguimos transmitir esa percepción al resto de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros. Como digo, son cuestiones en las que quizá podríamos extendernos mucho más, pero habrá otras ocasiones. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel. Quedan 2 minutos, así que yo me despido. Ana Brisa, te felicito, realmente diste mucho para seguir pensando. Yo te despido a vos, despido a todos los asistentes, los espero el 13 de octubre en otra reunión con el doctor Juan Pablo Graninetti, y los saludo a todos y dejo al doctor Abasolo, que tiene 1 minuto 44 segundos. Bueno, entonces va a ser menos que ese minuto 44 segundos. Les agradezco la presencia. Estoy muy contento, como en todas las reuniones, porque esta es una nueva reunión que genera espacios alternativos, nuevos, creativos. Tenemos que ponernos a trabajar. Gracias, Ana, por sugerirnos tantas ideas. Gracias a los colegas, ideas muy buenas de Manolo, de Roberto, de Ricardo, de Pamela. Ya con algunos de ellos me voy a poner en contacto. Esperen novedades, que va a haber convocatorias. Gracias para todos y nos vemos. Gracias, muchas gracias.